Bendito sea el nombre del Señor. Un Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesús de Nazaret damos a Dios toda gloria, toda honra y toda alabanza en esta preciosa tarde en la que Dios nos ha permitido una vez más estar en este su programa Tiempo Finales. Damos a Dios toda alabanza, toda adoración, todo reconocimiento, porque solo a Él, aleluya, le debe de ser dado. Un cordial saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, aleluya. Este es su programa Tiempos Finales, transmitido todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por la 107.9 FM, aleluya. Y transmitimos en vivo la bendita y santa y eterna palabra del Señor, aleluya, en la página MMM Cieneguita. Bendito sea el Señor para siempre. Un saludo fraternal para todos los que se van conectando, los que van allí estando en sintonía. Un Dios les bendiga, aleluya. Quiero entrar a la bendita y santa palabra del Señor, aleluya. Quiero predicar en el segundo libro de Crónicas. Hay una palabra tremenda y maravillosa, aleluya. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, del verso 1 en adelante, leo: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que habían sido echados de delante de los hijos de Israel. Porque él edificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se encendió en hacer lo malo, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vosotros, a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Qué tremendo. Vuelvo a leer este verso 10 de segunda de Crónicas 33. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios,
Entonces, hasta entonces, entendió Manasés que Jehová era Dios. Quiero predicar en estos minutos hasta las 4 de la tarde bajo el tema el pecado, corrección y restauración de Manasés. El pecado, corrección y restauración del rey Manasés. Dios, amigo y hermano, había llamado a la nación de Israel con un buen propósito. La voluntad de Dios con Israel era que Israel pudiera servir como un pueblo sacerdotal entre Dios y ellos mismos, y que a su vez Dios pudiera alcanzar las naciones de la tierra con completa paz, aleluya, y tranquilidad, utilizando a la nación de Israel. Cuando Dios llamó a Israel, lo hizo con un buen propósito. Cuando Dios rescató a Israel y lo sacó de la tierra de Egipto, no fue para hacerlo morir en el desierto, ni para que Israel fuera avergonzado por sus enemigos. La voluntad de Dios siempre ha sido buena con el ser humano. Dios nunca ha querido el mal para nadie. Dios nunca ha querido, aleluya, ni ha planeado para que a alguien le vaya mal. Cuando a alguien le va mal, es el resultado en gran parte, aleluya, de su pecado y su desobediencia. La voluntad de Dios con Israel era buena. Usted puede ver cómo Dios llama a Israel y utiliza al caudillo Moisés para establecer su pacto, su promesa con una nación que antes no era nadie, pero que llegó a tener, aleluya, un cuerpo de leyes, un cuerpo de orden, aleluya, una cabeza. Bendito sea el Señor. Llegaron a tener una tierra, llegaron, aleluya, a ser una nación completa cuando antes eran esclavos. Y Dios, aleluya, viendo a Israel en el cautiverio, Dios les da un lugar, una posición. Dios los saca del cautiverio para bendecirlo. Y podemos ver cómo Dios le habla a Israel y le dice: Israel, si ustedes escuchan mi voz, Israel, si ustedes guardan mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes y me amaran de todo corazón, entonces yo les voy a dar paz, yo les voy a bendecir. Dios le prometió hasta que no habría, aleluya, esterilidad en la tierra y en su descendencia si ellos escuchaban la voz de Dios. Pero podemos ver a través de la historia, aleluya, del caminar de la nación de Israel, que se levantó una generación que no conocía a Dios, aleluya. Podemos ver la generación de Moisés, una generación que conoció a Dios, una generación que vio el monte humear, una generación, aleluya, que escuchó los truenos y los relámpagos de Dios en aquel monte donde la ley le era dada a Moisés. Vemos un pueblo que vio un maná que descendió del cielo. Vimos un pueblo, era una generación que vio aquella roca que le seguía. Aquella roca era Cristo. Un pueblo, amigo y hermano, que vio la mano de Dios. Pero aleluya, posterior a ellos se levantó una generación que no conocía a Dios. Una generación que tomó en poco el pacto que Dios había establecido por ellos, con ellos. Porque qué error era del ser humano olvidarse de su hacedor. Cuánto error puede acarrear a una persona, a una nación, aleluya, el olvidarse del pacto y de las promesas de Dios. El peor error que puede hacer una persona, que puede hacer un pueblo, que puede hacer un hogar, que puede hacer una nación, aleluya, y el mundo entero, es olvidarse del pacto y de las promesas de un Dios que dice, aleluya, aquellos que me aman yo les voy a guardar. Mas Israel tuvo en poco. Israel no quiso escuchar. Israel no quiso el amor de Dios. Israel se olvidó de donde Dios los había sacado. Aleluya. Porque cuando se nos olvida de donde Dios nos ha sacado, allí es donde comenzamos a darle la espalda a Dios. Cuando yo recuerdo todo lo que Dios ha hecho conmigo, cuando
cuando yo recuerdo de dónde Dios a mí me ha sacado, si yo tengo presente lo que Dios ha hecho conmigo, yo no tengo pie para darle la espalda a Dios. Yo no tengo pie para hacerle desleal a la mujer de mi pacto. Yo no tengo pie, aleluya, para darle la espalda a un Dios que me ha mostrado el amor, aleluya, y misericordia. Sin embargo, Israel le dio la espalda, como muchos hoy en día le han dado la espalda y viven dándole la espalda todos los días con su pecado, aleluya, como lo hizo la nación de Israel. La Biblia nos habla que los diferentes reyes de Judá y de Israel, aleluya, comenzaban a pasar, y la Biblia fueron muy pocos los reyes que llegaron a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Muy pocos hombres llegaron a agradarle a Dios. Muy pocos hombres llegaron, aleluya, a hacer la voluntad de Dios en Israel y en Judá. Y vemos un hombre, aleluya, que fue rey en la nación de Israel, y era aquí donde yo quiero llegar. Porque Israel se olvidó de Dios, y hubo un rey que fue un rey perverso, un rey, aleluya, que llevó a la nación de Judá a consumirse en el pecado cual ningún rey lo llegó a hacer. Este hombre se llama Manasés. Manasés, amigo y hermano, la Biblia nos habla que fue un rey perverso. La Biblia nos habla en Segunda de Reyes acerca del pecado de Manasés, pero vemos que Segunda de Crónica, en el capítulo 33, nos habla también del pecado, aleluya, de Manasés. Mas sin embargo nos enseña cómo Manasés tuvo que ser llevado por Dios contra la pared para que pudiera Manasés abrir los ojos y reconociera el error en el que había caído y en el desenfreno en el que Israel, en el que Judá había, aleluya, llegado. Manasés fue hijo de nadie más y nada menos que el rey Ezequías. El rey Ezequías, padre de Manasés, aleluya, aquel rey impío Manasés fue hijo del rey justo Ezequías. Ezequías fue un rey que temió a Dios. Ezequías, dice la Biblia, que anduvo en el camino del rey David. O sea, Ezequías guardó las enseñanzas, los mandamientos de Dios. Ezequías fue un hombre, aleluya, que temió a Dios, aleluya. Dice Segunda de Crónica, capítulo 29, verso 1 y 2. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. No obstante, los padres, aleluya, de Ezequías fueron reyes perversos. Fueron reyes tan perversos que introdujeron la idolatría a la nación de Judá. Los padres de Ezequías, aleluya, habían detenido el culto en Jerusalén. Habían cerrado las puertas para que no se adorara al Dios que los había libertado del cautiverio de Egipto. Pero cuando llega Ezequías, aleluya, despierta al pueblo de Dios. Ezequías restituye el sacerdocio, aleluya, levítico que servía en el templo de Jehová. Ezequías repara la casa del Señor. Ezequías vuelve a celebrar la Pascua judía que Dios había mandado por mano de Moisés. Ezequías reorganiza el servicio a Dios y el culto ortodoxo a Dios, aleluya, el cual los padres de Ezequías habían, aleluya, arruinado por causa del pecado, por causa de la idolatría. Ezequías tuvo un corazón diferente. Ezequías buscó a Jehová. Ezequías restauró lo que los reyes impíos y perversos antes de él habían hecho. Ezequías derribó los altares, derribó la idolatría, quitó todo lugar alto donde se adoraban los demonios. Alabado sea el nombre del Señor, porque el pecado de Jerusalén llegó a ser tan fuerte, aleluya, que hasta los demonios, dice Segunda de Crónica, el pueblo de Israel llegó a adorar. Fue increíble
terrible el pecado en la que cayó la nación de Israel y la nación de Judá, pero vemos cómo Ezequías se levanta para restaurar aquello que sus impíos padres y antecesores habían hecho. Un hombre insigne, un hombre que supo invocar a Jehová cuando estaba siendo perseguido, aleluya, el rey Ezequías por Sennacherib, rey de los asirios. Sennacherib iba a destruir, aleluya, a Jerusalén, y Ezequías, sabiendo que iba a morir y que humanamente no podía hacer algo, nada por el pueblo, fue a la casa del Señor y se humilló y llevó las cartas de la amenaza que Sennacherib, rey de Asiria, había enviado, que ningún Dios había podido librar a ningún pueblo de Sennacherib, rey de los asirios. Entonces Ezequías llevó aquellas amenazas que el infierno le estaba dando a la casa de Jehová, y le dijo: Jehová, mira lo que habla Sennacherib en contra tuya. Y Dios le dio la victoria a este hombre Ezequías, porque consultó a Jehová y buscó el consuelo y la ayuda de Dios. Cuando Ezequías iba a caer muerto por una grave enfermedad, llega el profeta Isaías y le dice a Ezequías: arregla y ordena tu casa, porque de cierto morirá. Dice la Biblia que cuando Isaías iba saliendo por el patio de la casa real, Ezequías dio la espalda, aleluya, hacia el muro, y lloró Ezequías clamando a Dios misericordia. Y mientras iba saliendo Ezequías, la palabra de Jehová vino al profeta y le dijo: dile a Ezequías que por cuanto se ha humillado, 15 años más de vida yo le voy a dar. ¿Cuánto hombre de Dios fue Ezequías? ¿Cometió su error Ezequías? Claro que sí, aleluya, pero esto no eclipsó el corazón dispuesto que tenía este rey para temer a Jehová. Pero muerto Ezequías, se levantó uno de los reyes más perversos que Judá y Jerusalén hayan tenido en la historia. Les estoy hablando de el rey Manasés. Manasés significa olvidar, o el que hace olvidar, aleluya. Y es claro con el nombre de este rey que Manasés se olvidó. Manasés se le olvidó lo que su padre había hecho. Manasés se le olvidó, aleluya, cuando era un niño y vio cómo la mano poderosa de Dios libró a Judá de Sennacherib, rey de los asirios. A Manasés se le olvidó, aleluya, de ver cómo Dios comenzó a bendecir el reino de su padre Ezequías, por cuanto temió a Dios y comenzó a quitar la idolatría y los ídolos y los altares a los demonios que sus antepasados habían hecho. Sí, Manasés se le había olvidado. Es que hay un gran peligro cuando al hombre y a la mujer se le olvida lo que Dios ha hecho. Amigo y hermano que me está escuchando por la 107.9 FM, y los que están viendo esta palabra, aleluya, en Facebook Live, y después van a darle compartir para que corra en la red social esta palabra, aleluya. Hay un gran peligro de cometer el error de Manasés, de olvidarse de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando el ser humano se olvida de los beneficios de Dios, por eso el salmista dice: no te olvides, alma mía, de los beneficios de Jehová. Yo no puedo olvidarme de donde Dios me sacó. Yo no puedo olvidarme lo que era ayer y que por la gracia de Dios hoy soy. Yo no puedo olvidarme. Manasés cometió ese error. Manasés no quiso seguir el camino de su padre, y a los 12 años, tenía 12 años Manasés, cuando su padre Ezequías había, aleluya, muerto, y Manasés tomó el trono. Y la Biblia dice, aleluya, que reinó 55 años en Jerusalén, e hizo, verso 2 de segunda de Crónicas 33, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones que todas las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel.
Israel. Voy a hacer un alto aquí y no me cambie la sintonía. Cuando Dios introduce a Israel a la tierra prometida por mano de Moisés y por mano de Josué, sucesor de Moisés, aleluya, Dios comienza a derrotar y a quitar a todas las naciones que estaban habitando la tierra que Dios le había prometido a Abraham y le había hablado a Moisés. Dios los desechó y Dios los quitó. Escúcheme bien. Bien Dios podía haberle dado a Israel una tierra que no pudiera estar habitada. Uno dice, ¿por qué Dios deshabitó aquellos pueblos, aquellos reinos para que Israel viviera allí, que es la actual tierra de Israel? ¿Por qué Dios los quiso sacar? ¿Por qué mejor Dios no hubiera guardado la tierra sin ninguna persona y llega Israel y se sienta y aquí quedo? Mas sin embargo Dios los tuvo que sacar a la fuerza. Aquellas naciones que estaban allí, ¿sabe por qué Dios lo hizo? Porque eran naciones, aleluya, idólatras y paganas. Eran naciones que no escuchaban a Dios. Eran naciones que le rendían culto a los demonios y a las imágenes. Y Dios no está ciego para no ver el pecado de las naciones. Por ello Dios utilizó a Israel para sacar a aquellas naciones, y Dios las había sacado por idolatría. Pero vemos años después que los reyes de Israel cometen el mismo pecado que las naciones que habitaban la tierra antes que ellos cometieron, el pecado de la idolatría. Aquellas naciones habían sido sacadas por Dios a través de Israel por la idolatría, pero vemos que Israel llega a caer en el mismo pecado que aquellas naciones habían cometido, el pecado de la idolatría. Dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 3, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Vea qué cosa más tremenda. Su padre Ezequías había quitado la idolatría de Judá, pero Manasés su hijo volvió a edificar los altares a los demonios, los altares a los Baales, los altares a la idolatría. Aquello que Ezequías había limpiado, llegó Manasés a recogerlo del mismo infierno, aleluya, para volverlo a poner en la tierra donde Dios había prometido que iba a estar. Por lo tanto, llevó a Israel a la idolatría de Acera, a idolatrar, aleluya, al ejército de los cielos. Manasés no tan solo reedificó los altares que su padre había derribado, sino que también añadió el pecado de la adoración al ejército de los cielos, y le rindió culto. Le rindió culto a San Miguel, le rindió culto al San Arcángel Gabriel, le rindió culto, aleluya, a cuanto ángel, querubín y santo había en el cielo. Manasés llegó a ese pecado, Manasés llegó a esa abominación. Verso 4, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Mire, un pecado que no había hecho ningún otro rey antes de Manasés fue el introducir los ídolos dentro de la casa de Jehová. Esto era un sacrilegio. ¿A qué punto de pecado había llegado Manasés? ¿A qué punto de dureza de corazón había llegado este hombre? De querer introducir a la casa de Jehová lo que es inmundo. De querer introducir, aleluya, a como muchos introducen hoy en la casa de Dios, vestimentas que son indecorosas. A como muchos hoy en día, como Manasés, introducen ritmos, aleluya, que vienen del mismo infierno
infierno y del mismo diablo a los templos y a los altares de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Hay muchos Manasés en estos días que están cometiendo el mismo pecado que este rey, aleluya, cometió, de meter la inmundicia. Aleluya, los reyes antecesores habían introducido la idolatría en Judá, pero en los lugares altos, y hacían altares afuera. Pero Manasés llegó al gran error de llevar la inmundicia e introducirla a la casa de Jehová, que es santa, porque la casa del Señor no es una pasarela. La casa del Señor, aleluya, no es un lugar para ir a mostrar la moda, o cuánta unción yo pueda tener, o cuánto léxico pueda tener, o qué bonita voz yo pueda tener para cantar, o qué bien yo toco la pandereta. La casa de Dios es casa de oración. La casa de Dios es un lugar que se respeta. El altar de Dios es santo. El atrio de Dios es santo. La casa de Dios se respeta, no como muchos hoy la han contaminado, como Manasés. Me arde el espíritu, me arde el corazón cuando veo mucho falso cristiano, falso apóstol, falso, aleluya, profeta y alabado sea el Señor, y ministros de Dios que quieren y creen que Dios les avala su ministerio, andando, aleluya, sirviendo, ministrando como bien quieren. Alabado sea el nombre del Señor. Manasés cometió ese error. Y para más, el verso 6 dice que pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Cuando se pasan los hijos al fuego, eso da a entender de que ofreció sus propios hijos a Satanás. ¿Sabe usted que actualmente en el satanismo muchos sacerdotes satánicos ofrecen sus hijos a Moloch, al mismo diablo que se los entregó también el rey Manasés? Hacen sacrificios humanos, aleluya. Manasés cometió gran pecado al entregar sus hijos por fuego al mismo diablo, a Moloch. Y dice que observaba los tiempos, miraba a los agoreros, le gustaban las adivinaciones, llenó la tierra de adivinos y encantadores. Dice el verso 6, se excedió Manasés en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se excedió. Pero Manasés se le olvidó que había un Dios en el cielo. A como hay muchos que me están escuchando y que quizás, aleluya, escuchan este mensaje y mejor quito la palabra, mejor cambio la emisora, mejor me salgo de esa palabra, porque este man está hablando muy fuerte y no tiene sabiduría ni aceite. Hay algunos que dicen, yo he escuchado predicadores que dicen, yo no puedo predicar fuerte porque Dios es un Dios de restauración. Alabado sea el Señor. Se nota que tal predicador no ha nacido de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Manasés se corrompió en exceso. Idolatría, paganismo, herejía, ocultismo, satanismo, hechicería. Consultó a los adivinos, a los agoreros. Llenó la tierra de pecado. Aleluya. Verso 9. Aleluya. Yo siento a Dios aquí. Aunque veo solo 2 personas ahí que me han comentado el video, pero gloria a Dios, yo sé que ahí están, aleluya. Manasés, capítulo 33 de Segunda de Crónica, verso 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló, verso 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Aquí es donde quiero llegar. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Porque Dios siempre le va a llegar a hablar al ser humano. Dios siempre le va a llegar a hablar al hombre y a la mujer en su pecado y en su camino extraviado, para que se corrija,
para que vuelva su corazón a Él, para que deje el doble ánimo, para que vuelva, aleluya, su corazón completamente al temor de Dios. Dios le habló a Manasés. Manasés seguía en su idolatría, pero Dios le enviaba un profeta. Manasés seguía en su pecado y entregaba a sus hijos a Moloc, aleluya, los entregaba al fuego, y Dios todavía le seguía hablando a Manasés. Manasés, vuélvete. Manasés, vuélvete. Manasés, vuelve a los caminos de Ezequías, tu padre. Manasés, mira lo que hacía Ezequías. Yo le bendije. Dios hablándole a Manasés, pero dice la Biblia que no quiso escuchar. Aleluya. Verso 11. Voy a volver a leer el verso 10. Yo siento a Dios aquí, aleluya. Abba, Padre. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Verso 11. Por lo cual, me gusta esto, porque por lo cual hace una unión entre lo que venía hablando el texto con lo que viene a continuación. O sea, por cuanto Jehová le habló a Manasés y al pueblo y no quisieron escuchar, por lo cual, o sea, en respuesta a su dureza, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadena lo llevaron a Babilonia. Cuando una persona se cierra a escuchar la voz de Dios, la respuesta será la corrección. Toda persona que sea corregida por Dios, que sea llamada para que arregle su vida, arregle su corazón, arregle su alma, su espíritu delante de Dios, y se cierre a escuchar el llamado de Dios, Dios convocará a los generales del ejército del infierno para que sea aprisionado con grillete y atado con cadena, para que lleve una disciplina por no haber escuchado la voz de Dios. Yo no les voy a predicar a nadie pare de sufrir, porque hoy todo el mundo en las iglesias quieren bendición y no le hablan a su hermano. Hablan de bendición y no aman al que tienen al lado. De nada te sirve ayunar, orar, vigilar y leerte la Biblia en un solo día si no quieres perdonar a tu padre, si no quieres perdonar a tu madre, si no quieres perdonar a tu hermano, si no amas al que te maldice, si no le pones la otra mejilla al que te hace daño, si no oras por el que te persigue. De nada te sirve tu hueca religión. Hay muchos dentro de las iglesias que Jehová les ha hablado, que Jehová les ha exhortado, que Jehová les ha llamado al arrepentimiento y no han querido escuchar. Hay muchos que me están escuchando por la 107.9 FM y posteriormente verán este video, que Jehová les ha hablado y no han querido escuchar. Por lo tanto, por lo cual Jehová ha mandado, escucha bien, por lo cual Jehová ha mandado al ejército del rey de los asirios. Dios ha mandado para que sean aprisionados y llevados con cadena, por cuanto no quisieron escuchar la voz de Dios. Pero estoy predicando bajo el tema el pecado, la corrección y la restauración de Manasés. Manasés pecó y por lo tanto Dios lo corrigió. Dios tuvo que corregirlo. Manasés tuvo que estar en agonía, tuvo que estar atado. Un hombre que era rey, ¿cómo un rey podía estar en esa condición? Atado por los asirios. Dios le había dado la victoria a su padre Ezequías de Sennacherib, rey de Asiria, pero vemos que su hijo fue aprisionado, avergonzado por los asirios. La victoria que Dios le dio a su padre por obedecer a Dios fue la derrota que su hijo tuvo por cuanto no quiso escuchar. La victoria que Dios le dio a su padre Ezequías por obediente y por temer a Dios fue la derrota que tuvo Manasés por no querer seguir los pasos de su padre Ezequías. Verso 12, mas luego
que fue puesto en angustias. Y me gusta esto porque no dice angustia. La Biblia lo pone en plural. Mas luego que fue puesto en angustias. Porque no fue una, fueron muchas agonías. Un rey en agonía y preso. Hay muchos que están en sufrimiento, que están, aleluya, llevando muchas cosas, pero no es la voluntad de Dios. Pero Dios lo ha tenido que hacer para captar de ellos su atención. Mas luego que fue puesto en angustias, Manasés oró a Jehová su Dios. Y no tan solo oró, sino que dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Porque hay gente que dice, cierto, me ha ido mal, pero si Dios no me ayuda y no me responde en una semana, me voy de la iglesia. Pues váyase. Que ningún cobarde ni ningún flojo podrá arrebatar las promesas y la riqueza del reino de los cielos. El reino de los cielos sufre, aleluya, violencia. Y solo los violentos lo arrebatarán. Manasés clamó a Dios humillándose grandemente. ¿Qué quiere decir eso? Él se humilló a tal punto que le dijo al Señor, aunque aquí no dice, pero él le tuvo que haber dicho, Señor, aunque sea, dame paz y tranquilidad, no me devuelvas al trono, aunque sea, restaura mi dignidad. Se humilló grandemente en la presencia de Dios. Y dice el verso 13, y habiendo orado a él, o sea, a Dios, no oró al ejército del cielo, no oró a San Miguel, no oró, aleluya, a San Gabriel, no oró a ningún ángel ni querubín del cielo, ni a Abraham que estaba en el seno de Abraham. Oró, aleluya, Manasés dice que oró a Jehová. Y por cuanto oró fue atendido, pues Dios oyó su oración. Es que Dios no está ciego, es que Dios, aleluya, no es Baal que se va a dormir. Alabado sea el Rey de Gloria. Dios nos escucha. Y por cuanto oró Manasés, Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Yo vine aquí a decirle a alguno que todavía hay tiempo para que se humille. Porque Dios le ha hablado a muchos. Porque Dios le ha hablado a muchos y no han querido escuchar. No han querido escuchar la voz de Dios. No han querido escuchar la voz de Dios. Y Dios ya tiene dispuesto el pez que los va a tragar. Abba, Padre, santo es el Espíritu de Jehová. Ya Dios tiene listo a los príncipes del infierno que le van a ir a atar. Ya Dios tiene listo, aleluya, para ver si reacciona. Porque ha hablado Jehová y no han querido escuchar. Pero también vengo a hablarle a aquellas personas que Dios les ha hablado y se encuentran hoy en cautiverio, en disciplina por parte del Dios del cielo. Y vengo a darles una palabra. Dios les quiere sacar del lugar en el que está. Hoy es el día. Si te humillas sinceramente, si no vienes a negociar con Dios tu liberación, tu sanidad, si tan solo te vienes a humillar sinceramente delante del Dios del cielo. Dios siempre ha querido el bien para Israel, para Judá, pero Israel no quiso escuchar. Judá no quiso oír. Y eso le costó caro. Manasés es el ejemplo de cómo un hombre puede llegar al nivel de pecado más bajo, pero que si reconoce su condición y en su dolor clama a Dios, hay un Dios amoroso, hay un Dios de misericordia que te quiere libertar,
que quiere romper esas ataduras de opresión y de maldad que te han quitado la paz, la felicidad, la vida, la plenitud, aleluya, y devolverte el gozo, al devolverte la paz, devolverte la vida, aleluya, que antes gozaba. Oh, gloria al Dios del cielo y de la tierra. Padre eterno, he predicado tu bendita y eterna palabra. Padre eterno, he predicado tu santa y eterna palabra. Oh Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor de gloria, si hubiere alguno, Señor, que me esté escuchando, viendo, o que posteriormente vaya a ver este mensaje, Dios mío, que quiera reconocer como Manasés, que se ha equivocado, que ha hecho lo malo delante del Dios del cielo, yo te imploro, Señor, que tu respuesta venga del cielo. Yo te imploro, Dios mío, que sus grilletes sean rotos en esta hora. Yo te imploro, Dios mío, que esas cadenas de opresión, esas cadenas de enfermedad, esas cadenas de ruina, esas cadenas, aleluya, que le llevan atado a la depresión, al pecado sexual, a la pornografía, sean quebrantadas en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre del pacto eterno. Toda invocación que se haya hecho a los demonios, toda puerta que se haya abierto al diablo, sea quebrantado en esta hora por el poder de la sangre de Cristo. Oh Dios mío, este es el día en la que tú quieres restaurar a ese Manasés, aleluya, que no te quiso escuchar, pero que hoy quieres, Señor, reconocer tu voz y tu llamado. Padre eterno, Padre eterno, te adora mi alma. Padre eterno, te adora mi alma. Padre eterno, te adora mi alma. El Señor te ama, iglesia del Señor. Amigo que me escucha, Cristo te ama. Cristo te ama. Despiértete. Despierta, abre los ojos. ¿Por qué tienes que estar cautivo por el diablo? ¿Por qué tienes que vivir comiendo las algarrobas que el enemigo te quiere dar? Es tiempo de abrir los ojos. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, yo le invito al lugar donde me congrego, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Barrio Cieneguita, ubicada a la cuarta entrada, mano derecha, después del puente de Cieneguita. Aleluya, tenemos culto los martes, jueves, sábado a las 6:30 de la tarde. Y los domingos, mañana domingo a las 11 de la mañana, nuestro culto evangelístico. Mañana domingo por la 107.9 FM, a las 7 de la mañana, mi suegro, Pastor Francisco Romero Rodríguez, tiene su espacio radial, Ser como Cristo, la cual sé que Dios también le quiere bendecir y le quiere, aleluya, hablar de una manera muy especial. Un abrazo fraternal, un Dios les bendiga. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de persistir en buscar a Dios, porque los tiempos son malos. Hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos quiere llevar a nuevos niveles, hay un Dios, aleluya, que no tiene límite. Aleluya, no tiene límite, pero Él quiere vernos humillados en su presencia. Dios les bendiga, un abrazo fraternal, la paz de Dios y la bendición de Dios sea con todos ustedes.